A esto hay que ponerle mucha atención. Los congresistas de Estados Unidos cuestionan la relación con Ecuador ante deterioro democrático. Miren hasta dónde nos ha llevado este hijo sinvergüenza, por Dios. 11 congresistas estadounidenses, qué vergüenza. 11 congresistas estadounidenses, entre ellos la influyente Alexandra Ocasio-Cortez, han solicitado al presidente de los Estados Unidos una revisión profunda de la relación bilateral con Ecuador. Este pedido se fundamenta en preocupaciones por el deterioro de la democracia y la libertad de expresión en el país sudamericano, citando incidentes recientes que han generado alarma a nivel internacional. Dice, estimado secretario Blinken, le escribimos para expresar nuestras inquietudes con respecto a los recientes acontecimientos en Ecuador que, a nuestro juicio, pueden amenazar la democracia, los derechos humanos, la administración imparcial de justicia y las normas internacionales. Creemos que Estados Unidos y Ecuador deberían tener una relación bilateral sólida. Sin embargo, los acontecimientos recientes plantean serias dudas y preguntas sobre la política estadounidense, algunas de las cuales ya han sido planteadas anteriormente por miembros del Congreso. En vista del continuo deterioro de la situación económica y de seguridad de Ecuador, que ha resultado en la salida masiva de un número sin precedentes de ecuatorianos, Estados Unidos debería revisar su política hacia el país y su relación con actores institucionales clave allí. El Estado de Derecho y la imparcialidad judicial en peligro. El Estado de Derecho y la imparcialidad judicial son piedras angulares de las sociedades libres y democráticas, pero ambos están amenazados en Ecuador. Los ataques más recientes al Estado de Derecho han venido del presidente Noboa, quien ha suspendido y reemplazado de hecho a su vicepresidente en una medida que los expertos legales consideran ampliamente una flagrante violación de la Constitución y del precedente judicial interamericano. El año pasado, los miembros del Congreso expresaron su preocupación por los informes de investigación que vinculan a Danilo Carrera, cuñado y estrecho colaborador del expresidente Guillermo Lasso, con la corrupción. Las acusaciones posteriores han implicado a Carrera en conexiones con un grupo de crimen organizado transnacional conocido como la Mafia Albanesa. Se alega que el expresidente Lasso ha obstruido una investigación penal sobre Carrera. Aunque no se han presentado cargos contra Lasso, el intermediario de Carrera y testigo clave en este caso, Rubén Cherres, fue asesinado en marzo de 2023. El 20 de noviembre, un tribunal condenó a Carrera a 10 años de prisión por participación en el crimen organizado. Participación en el crimen organizado. De preocupación inmediata son las acusaciones derivadas de más de 1.500 mensajes de texto filtrados entre la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y el ex miembro de la Asamblea Nacional, Ronnie Aleaga. Estos mensajes sugieren que Salazar, quien ha sido elogiada por el Departamento de Estado de EU como una campeona anticorrupción, utilizó su cargo con fines políticos y que retrasó las investigaciones sobre Lasso y Carrera, porque perseguirlas en ese momento habría beneficiado a la oposición de izquierda en las elecciones de 2023. Las filtraciones también indican que Salazar puede haber difundido una narrativa falsa que implica a partidarios del expresidente Rafael Correa en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Otras acusaciones incluyen la advertencia de Salazar a Aleaga sobre su arresto inminente y su aparente desconfianza en el papel del FBI en la investigación del asesinato de Villavicencio. Si estos mensajes son auténticos, revelan un patrón preocupante de conducta ilegal y politización de la justicia. Salazar también parece haber demostrado una gran indiscreción con respecto a la información intercambiada con las autoridades estadounidenses. Esto plantea preguntas urgentes sobre la colaboración de EU con Salazar y el papel de las autoridades estadounidenses en el apoyo a sus acciones, ataques a la libertad de prensa. La libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia, está bajo asedio en Ecuador.
Los periodistas independientes que critican a altos funcionarios o investigan la corrupción gubernamental enfrentan amenazas violentas y acciones con motivaciones políticas. Una carta de abril de 2023, dirigida al presidente Biden por miembros del Congreso, señaló que un periodista ecuatoriano, Anderson Boscan, publicó las revelaciones iniciales sobre las presuntas actividades ilegales de Danilo Carrera y presentó evidencia que sugería que el gobierno de Lasso había cerrado una investigación antinarcóticos. Anderson Boscan, de La Posta, quien expuso la corrupción vinculada a Carrera, huyó a Canadá con su esposa después de recibir amenazas y ser vigilado. Su decisión siguió a una lucha de 7 meses con la Fiscalía General para obtener un informe de inteligencia policial que detallaba la vigilancia de ellos y su familia. Boscan también afirma que una agencia de inteligencia europea le advirtió sobre un plan de ataque en su contra. De manera similar, la periodista nacida en Cuba, Alondra Santiago, fue deportada después de criticar a figuras del gobierno, a pesar de residir en Ecuador durante casi 2 décadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores justificó su decisión, alegando que ella representaba una amenaza para la seguridad pública. Santiago es conocida por haber expresado fuertes críticas tanto a Noboa como a Salazar. Estos incidentes ponen de relieve un creciente clima de temor entre los periodistas y exigen atención inmediata para salvaguardar la libertad de prensa. Violaciones de las normas internacionales. El 5 de abril, las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito, violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esta violación del derecho internacional provocó la condena del Departamento de Estado y la Casa Blanca. A pesar de la indignación mundial, la administración del presidente Daniel Noboa se ha negado a disculparse o asumir la responsabilidad. El presidente Noboa ha citado su lucha contra la corrupción y la creciente crisis de seguridad como validación de sus acciones, aunque reconoció en una entrevista reciente que su decisión fue parte de un esfuerzo por asegurar más votos antes de un referéndum. Dado el peligroso precedente establecido por las acciones del gobierno ecuatoriano, pedimos que Estados Unidos mantenga una respuesta firme a esta grave injusticia mientras explora otras vías para facilitar una solución diplomática y garantizar la rendición de cuentas de las partes involucradas. Violaciones de los derechos humanos y erosión democrática bajo Noboa en los últimos años. Ecuador ha experimentado una preocupante expansión del crimen organizado y la violencia, lo que lo ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Esta escalada de violencia ha dado lugar a severas medidas de seguridad bajo el presidente Noboa, incluida la declaración de un conflicto armado interno contra los grupos criminales. Estas medidas han dado lugar a abusos generalizados de los derechos humanos, según han denunciado organizaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias y malos tratos a detenidos, así como denuncias de que las fuerzas de seguridad llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía General de la República dijo a Amnistía Internacional que estaba investigando 12 posibles casos de esta naturaleza. La Corte Constitucional ha dictaminado reiteradamente que la justificación del gobierno de Noboa para estas declaraciones de emergencia es inconstitucional, pero persisten. En este contexto preocupante, Estados Unidos ha puesto en marcha una cooperación en materia de seguridad con Ecuador, que incluye vuelos antinarcóticos desde una pista de aterrizaje en las Islas Galápagos y, más recientemente, un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, SOFA por sus siglas en inglés. Este compromiso más profundo debe ir acompañado de una postura firme en materia de derechos humanos. Instamos a la Administración a que priorice el seguimiento y la presentación de informes sobre estas violaciones y abogue por mejoras tangibles en la gobernanza, la justicia y los derechos humanos. Solicitamos respetuosamente que su Administración aumente el seguimiento y la presentación de informes sobre los derechos humanos en Ecuador y pida a su gobierno
que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y evite más violaciones. Priorice en su compromiso bilateral con Ecuador las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos y el acceso a la justicia. Insista en mejoras tangibles en materia de derechos humanos, gobernanza democrática y Estado de Derecho. Copia a Fiscal General Merrick Garland, secretario del Departamento de Justicia de EEUU. Lloyd Austin, secretaria del Departamento de Defensa de EEUU. Janet Yellen, Departamento del Tesoro de EEUU. Atentamente, Rail Mijalia Raúl M. Grijalba, miembro del Congreso Alexandria. Ocasio Cortés, miembro del Congreso Sunnen II. Lee Sommer, L. Lee, miembro del Congreso Rasheda. Said Rashida Tlaib, miembro del Congreso Sanz P. Whipper James P. McGovern, miembro del Congreso. El pronunciamiento de los congresistas ocurre en un contexto de creciente tensión política en Ecuador, donde organizaciones sociales y medios alternativos han denunciado políticas autoritarias por parte del gobierno de Daniel Noboa Afín. Los líderes estadounidenses enfatizan que la relación entre ambos países debe basarse en el respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa, instando al gobierno ecuatoriano a tomar medidas concretas para revertir estas tendencias. El pedido formal pone al presidente Noboa en el centro de un escrutinio internacional que podría tener implicaciones en áreas estratégicas como el comercio y la cooperación. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, el llamado de los congresistas estadounidenses marca un hito en la relación entre Ecuador y Estados Unidos, reflejando la preocupación por un retroceso en los valores democráticos. Para el presidente Noboa, este escenario podría significar desafíos significativos en el plano internacional, con posibles repercusiones en su gestión interna. Las acciones que tome frente a estas denuncias serán determinantes para el futuro del país y su relación con la comunidad internacional. Ya nos vieron la cara, ya, señor Noboa, váyase a administrar su bananera, porque al Ecuador no lo puede manejar, es definitivo. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.